Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Brian, Camila, Buenas tardes. Carlita, Miriam. Hola, profe. Todos se encuentran presentes hoy. Por aquí Arturo. Arturo trata de unirse, pero no sé qué pase con... A ver, vamos a darle que sí. A ver, ya está Arturo. Son todos, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a comenzar entonces. El tema de hoy es el tema de los presocráticos. Un poco los ubico dentro de un contexto global para poder entender mejor el tema. Si hablamos de filosofía, vamos a hablar de tres momentos importantes antes de entrar en tema. El primer momento es el planteamiento de la filosofía acerca de la existencia del cosmos. Es decir, el hombre antes de preguntarse quién es, de dónde viene, a dónde va, primero se pregunta sobre el mundo que le rodea. Y este mundo que le rodea no solamente es este mundo material humano, sino también es el cosmos. Es decir, el cosmos que está constantemente relacionado con la vida del ser humano. En un segundo momento, una de las preguntas esenciales de la filosofía es ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Y entonces aquí ya estaríamos hablando de un campo antropológico, que es el segundo momento de la filosofía. Y el tercer momento de la filosofía es propiamente todas las ciencias sociales y humanas que existen. Porque las preguntas que se van a hacer los filósofos es ¿qué clase de sociedad vamos a constituir? Por eso Sócrates habla de moral. Aristóteles habla de ética, porque ellos están haciendo un planteamiento acerca de una sociedad determinada. Entonces, estos son los tres momentos que tenemos dentro de la filosofía. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No. Bueno, entonces vamos a partir con esta primera parte que es la explicación del universo. La primera pregunta que se hacen los filósofos es ¿cómo sucedió esto? Es decir, ¿cómo se construyó, cómo se creó este universo? Para nosotros, creyentes, quizá es más fácil decir, bueno, pues Dios lo creó, sí. Pero para los filósofos de esa época no fue tan sencillo decir, Dios creó y así son las cosas, sino pues tuvieron que estudiar profundamente el mundo cósmico, es decir, qué hay más allá de lo que mis sentidos pueden ver. La Tierra es vista como una esfera, pero es una esfera que pareciera que cuelga de un hilo de toda una esfera más grande que la integra. Entonces, ¿qué hay más allá del universo? ¿Estamos encapsulados en una esfera? ¿O dónde termina el universo? Entonces, los primeros que van a estudiar el cosmos van a ser los jonios. Dentro de los jonios, primeramente tenemos a Tales de Mileto. Tales de Mileto data del año 624 al 546. Tienen pluma y papel, ¿verdad? Sí. Bueno, vayan tomando nota. Entonces,
Los primeros que hacen este estudio del cósmico van a ser los jonios. Jonios con J, jonios. Dentro de estos jonios encontramos a Tales en el año 624. Él es propiamente el iniciador de la investigación acerca de la naturaleza. Por ello, esta naturaleza, como no encuentra cómo explicar esa realidad, o dentro de lo que encuentra, le explica diciendo que el principio de esta naturaleza creada es el arjé. El arjé es el principio creador. Y este principio, para él, viene siendo el elemento del agua. Es decir, el agua es el elemento esencial que es el que le da constitución al origen del universo. Esta concepción no fue auténticamente de él, ya que él fue influenciado por los egipcios y los babilónicos. Pero también esta conclusión fue gracias al fruto de sus observaciones. Por eso él decía que todas las cosas están llenas de dioses. Todo está vivo y animado. O sea, todo tiene un alma. Estamos hablando alma no como hoy en día lo entendemos en un sentido religioso. Estamos hablando de un alma como principio vital. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bueno, el No, profe. segundo autor de los jonios es Anaximandro. Anaximandro, él tiene su aparición en el 610 al 545 aproximadamente. Es el primer filósofo que escribe un libro sobre la naturaleza. O sea, ya Tales había hablado de la naturaleza, pero él es el primero en escribir un libro sobre la naturaleza. Retoma nuevamente el principio del arjé, pero al no tener una explicación, entonces él recurre a otro término llamado apeiron. Apeiron es lo indefinido. Indefinido porque no tiene una descripción como tal. Al no poderlo explicar, entonces dice, bueno, este arjé es un apeiron. Es decir, este origen en realidad no lo comprendo cómo fue, pero sigue estudiando y este principio indeterminado va a ser concebido a él bajo una rama de la filosofía que se llama metafísica. ¿Alguien sabe qué es la metafísica? No. ¿Han oído hablar de la metafísica? No. Bueno, Más o menos. la metafísica es el principio de lo inmaterial, de lo eterno, como él lo llama, y de lo inmutable. Es decir, la metafísica nos habla de todas esas realidades que van más allá de lo físico. Es decir, todo lo que nosotros no podemos palpar, pero no porque no lo podamos palpar no existe. Por eso ellos llegan a sostener más tarde la existencia del alma. Esta alma que está allí, pero que no podemos nosotros palparla, no podemos tocarla, porque no pertenece a este mundo material. Entonces recurren a esta rama de la filosofía para explicar esta naturaleza que no podemos nosotros palpar. Por eso la naturaleza es inmaterial, o sea, estamos hablando de la naturaleza del alma, es inmaterial, es eterna y es inmutable.
También a Anaximandro se le va a atribuir el primer mapa que tenemos nosotros conocimiento del mundo, pero del mundo conocido. O sea, no es un mapa como lo conocemos ya nosotros. Es un mapa todavía un poquito mal hecho, pero es un mapa que describe el mundo de la época o el mundo conocido. También se le atribuye un trabajo para determinar la distancia de las estrellas. O sea, hace un cálculo y este cálculo permite conocer dónde se encuentran, a qué distancia se encuentran las estrellas. Es un cálculo que hoy en día en física cuántica es posible por todo el avance de la física, pero para su tiempo pues realmente fue un aporte muy, muy grande el hecho de calcular a qué distancia y el tamaño que tienen las estrellas. Y por último también se le atribuye el sostener que la Tierra es una esfera y que ocupa el centro del mundo, es decir, lo que ya les explicaba. La Tierra él la concibe como una pequeña esfera, pareciera que cuelga de un hilo de una esfera más grande. Por eso dice la Tierra es esférica y ocupa el centro del mundo. Para él, pues en realidad no existían más planetas más que el planeta Tierra. Hasta ahí, bueno, pues es su aporte. Después viene Anaxímenes. Anaxímenes vuelve a sostener el principio del arjé. Anaxímenes ya aparece en el 585 al 524. Sigue sosteniendo el arjé como principio. ¿Y cuál es el principio de este origen cósmico? Pues él sostiene que es el aire, porque sin aire las cosas se mueren. Él sostiene que todo procede del aire mediante procesos de rarefacción y condensación. Es decir, el mismo movimiento causa que los cuerpos muevan a otros cuerpos y esos cuerpos a su vez muevan otros cuerpos y entonces el aire comience a fluir y es lo que respiramos. Hasta aquí concluimos con Anaxímenes. Pasamos a otro filósofo llamado Heráclito. Heráclito hace ya su aparición en el 544 al 484. Estamos hablando años aproximados. Él sostiene que el principio o el arjé significa principio, el arjé es el fuego. Sostiene que todo surge y vuelve al fuego, pero estamos hablando de un fuego eterno. Él va a tomar como experiencia el fuego como la salida del sol y el ocultarse del sol. Y lo que da vida a los cuerpos realmente pues es el salir del sol. Hay vida una vez que los cuerpos están en movimiento y esto pues gracias al sol, porque llegada la noche todo llega en calma, todo está en calma, pero llegado el día comienza el movimiento. Entonces para él el principio es el fuego. Pero también toca el tema de la naturaleza. Y él sostiene que la naturaleza está en contradicción, pero también está en armonía. Cuando habla de contradicción, él sostiene que todo está en movimiento en una estructura contradictoria de toda realidad, ya que esta contradicción está en el interior de cada cosa. Aquí hablamos en el sentido de contradicción. Si hablamos dentro de la vida del ser humano, bueno, pues todavía volvemos a repetir, todavía no toca esto de hablar de una antropología.
ya comienzan a acercarse, pero todavía no hablan de una antropología. Si hablamos de armonía, él dice que debido a una ley única que va a llamar logos, logos no viene siendo un tratado, sino el logos viene siendo la razón universal. ¿Y qué es la razón universal? La razón universal es lo que más tarde vamos a llamar creador del universo, porque oculta los acontecimientos cósmicos, es decir, este logos como creador del universo, pues no lo podemos nosotros palpar. Entonces se encuentra oculto dentro del cosmos. Jamás se dice, bueno, está aquí o está allá, simplemente se encuentra oculto dentro del cosmos. Y tercero, ya comienza a hablar Heráclito por primera vez de un alma humana. Esta alma humana forma parte del cosmos. Es decir, esta naturaleza no es ajena al cosmos, es parte del cosmos, ya que el cosmos pues es toda esa esfera y todo lo que sucede en esta esfera de alguna manera tiene una influencia sobre la naturaleza humana. Hoy en día, dentro de muchos mitos, habrán escuchado alguno, que si estás asustado, bueno, que si estás asustado, come un pedazo de pan o bolillo para que no te vayas a ser diabético. No sé si han oído a alguien que sostiene todavía eso. Sí. O también que dicen que otro de los mitos, que el niño que está asustado, perdón, que el niño que tiene hipo hay que ponerle un hilito rojo para que se le quite el hipo. U otro de los mitos también, que si pasas bajo una escalera es de mala suerte. Que si el viernes 13 es de mal augurio. Es decir, pues son mitos o son realidades, pregunto. ¿Alguien quiere contestar? Yo digo que son mitos. Que son mitos. ¿Por qué son mitos? Bueno, mucha gente sí lo ve como real, pero hay otra gente que va a decir, ay, no, pues que eso es un mito, eso no es cierto, solamente lo cree la gente supersticiosa. Bueno, porque nosotros ya entendemos otra realidad diferente. Pero aquellas personas que lo siguen manteniendo, pues en realidad lo mantienen por costumbres y tradiciones. Científicamente, pues en algunas cosas hay explicación, en otras no. Pero continúa Heráclito diciendo que el alma tiene una misión y la misión que tiene el alma es conocer el logos. Ese logos que penetra en sí mismo y así sobrevive la muerte, y así sobrevive a la muerte. Se une definitivamente al fuego cósmico, es decir, habla de logos como una realidad eterna. Este logos, vuelvo a repetir, equívocamente va a ser traducido como tratado. Pero si hablamos del cosmos filosófico, estamos hablando de una razón universal. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. 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 Posteriormente vienen los pitagóricos. Los pitagóricos hacen su aparición en el 572 al 496. ¿Pero qué son los pitagóricos? Los pitagóricos es un movimiento de filósofos más místicos
que en su momento o en su época pasan al anonimato o prefieren pasar al anonimato. Esto obedece pues que son hombres sabios al grado que ellos inventaron el teorema de Pitágoras. ¿Alguien conoce el teorema de Pitágoras? ¿No lo han visto en ¿Cómo, matemáticas? profe? ¿Alguno ¿Cómo? de ustedes conoce el teorema de Pitágoras? Ah, Sí. sí, es de matemáticas, ¿no? Es de matemáticas. Entonces los pitagóricos eran matemáticos. Ellos llegan a sostener la doctrina de la transmigración de las almas, es decir, las almas transmigran. Y existe un parentesco entre todos los seres vivos. Es decir, ese parentesco entre todos los seres vivos se debe a que todos los seres participan o participamos de un alma. Vuelvo a repetir, no estamos hablando de un alma espiritual como la entendemos hoy. Hablamos de un alma inmaterial, un alma como principio vital, es decir, un alma que mueve a los cuerpos. En ese sentido, se entiende el significado de alma. Son los primeros en sostener que los números son el principio de todas las cosas, que los números tienen una realidad espacial y que los números son semejantes y se corresponden con las cosas. Es decir, este mundo tiene un espacio, tiene una dimensión, se pueden calcular los cuerpos que vemos aquí en el universo. Entonces, todo tiene relación con las matemáticas. Y si lo analizamos, pues en realidad, pues todo es matemático. Si hablo, estoy hablando de un tono y el tono se mide se puede medir el tono. Si hablamos de estaturas, pues las estaturas se miden. Si hablamos de volúmenes, los volúmenes se pesan. Y entonces todo tiene una relación estrecha con las matemáticas. A eso se referían los pitagóricos. Pero también los pitagóricos por primera vez proponen una concepción dualista de la realidad. ¿Cómo, profe? Por primera vez sostienen un dualismo en la realidad. Es decir, conciben ellos la existencia de un dualismo en la realidad. Ellos lo explican a través de la doctrina de los opuestos. Este dualismo condiciona su concepción cosmológica. Ellos sostienen que todo surge a partir de la unidad. El cosmos está formado por un conjunto de esferas celestes que producen música y que están en armonía. Este dualismo nosotros ya lo entendemos de otra manera, o este dualismo se entiende de muchas maneras. Si hablamos de un blanco, pues suponemos que existe un negro. Si hablamos de un alto, suponemos que hay un bajo. Si hablamos de un calor que hace calor, hablamos que también puede existir un fresco. Si hablamos de negro, entonces sostenemos que hay un blanco. Es decir, estos opuestos están presentes en nuestra vida cotidiana. Entonces, ese dualismo, bueno, pues va a ser propuesto por ellos y a la fecha, bueno, pues sabemos que existen muchos dualismos en nuestra vida. Es parte de la doctrina de los pitagóricos. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No. Bueno, entonces, ahora pasamos a Parménides. Parménides ya data de los años 340
al 470. Parménides, a través de su poema, él expone su pensamiento. Este pensamiento lo divide en dos partes. Por un lado es la vía de la opinión y por otro lado la vía de la verdad. Si hablamos de la vía de la opinión, estamos hablando de la doxa. Si estamos hablando de la vía de la verdad, estamos hablando de la aletheia. Y si hablamos de la aletheia, sostiene Parménides que solo es lo que es y lo que no es, no es. En otras palabras, el ser es lo que es y no puede dejar de ser. Es decir, nosotros somos lo que somos y no podemos ser lo que somos. Podemos imitar, pero no podemos ser algo diferente a lo que somos. Aquí podríamos decir, un hombre que quiere ser mujer, o es hombre o es mujer, pero no puede ser mitad hombre y mitad mujer. Aunque imite a una mujer, su naturaleza es hombre. Un hombre que imite muy bien a un perro, puede imitar muy bien a un perro, pero eso no lo hace un perro. O sea, un perro es un perro y un ser humano es un ser humano. El segundo punto, solo lo que es el ser es y es pensable. Es decir, lo único que puede haber en un ser humano, pues es su ser. O sea, no hay nada más que su ser. Su ser no puede ser pensable. Cuando una gente dice o llega a afirmar diciendo, yo conozco a fulano de tal como la palma de mi mano, pregunto, ¿es verdad o es mentira? ¿Mentira? ¿Por qué? Pues, no sé, o sea, siento que, pues, o sea, no, se me hace algo como que imposible que pueda conocer a una persona tan así. Es correcto. O sea, muchas veces ni nosotros nos conocemos a nosotros mismos. La pregunta es, ¿cómo el otro llega a sostener que me conoce como la palma de su mano? Eso es equívoco. Por eso el ser es impensable. En ese sentido de poderlo definir o determinar. Pero es pensable porque hablamos de que nosotros somos sujetos pensables. Somos sujetos pensables porque tenemos pensamiento, porque podemos elaborar juicios. En ese sentido, los seres somos seres pensantes, pero no somos seres reductibles. Es decir, no podemos ser lo que no somos. Somos lo que somos y no podemos dejar de ser lo que somos. Podemos imitar, pero eso no implica que nosotros seamos algo distinto de lo que imitamos. Por tanto, el ser es ingénito e imperecedero. Es decir, está dentro de sí mismo. El ser es finito y continuo y único. El ser es finito, continuo y único. Es decir, no hay más que uno. Es como decir, desde el momento en que cada uno de nosotros nació, pues se rompió el molde. O sea, ya nací y una vez que he nacido, bueno, pues ya el molde se rompió. Y por último, el ser es indivisible e inmóvil. Es decir, el ser humano no puede decir, mi mano robó, no podremos decir mi pie pegó.
Eh, mi cabeza pensó mal. Eh, mm, es decir, las extremidades no tienen voluntad propia. El ser tiene voluntad propia y entonces lo que el ser decide, sus extremidades pueden ejecutarlo. O podríamos justificar en un juzgado. ¿Sabe qué, señor juez? Pues yo no robé. ¿Robó mi mano? ¿Se puede justificar? No, ¿Por qué? ¿Por qué no? pues porque es ilógico, no sé. ¿Y por qué sería ilógico, Camila? Porque o sea, sí, tomó las cosas con las manos, pero la mano no tuvo decisión. O sea, la decisión la tomamos nosotros. No sé, Correcto. ¿sí? Porque una cosa son nuestras extremidades y otra cosa es nuestro ser. Y la mano no se mueve si yo no le indico que se mueva. Si mi cerebro no le indica a la mano que se mueva, no se mueve. Aparte, somos una unidad, no somos partes. O sea, no somos un conjunto de partes. Somos una unidad. Es decir, ya nacimos con todo lo que viene integrado en nosotros. Por esa razón somos una unidad. Y somos indivisibles. O sea, no podemos dividirnos. Por eso no podemos decir, ay, pues mi mano pegó. No, pegaste tú, porque si tú no le ordenas a tu mano no hace nada. Entonces, en ese sentido, somos una unidad y somos indivisibles. No podemos dividirnos por partes. Seguimos siendo una unidad. Y concluye que el ser es probablemente la realidad concebida como algo corpóreo. Pues efectivamente, no podemos hablar de algo corpóreo existente. Por ejemplo, ¿ustedes se imaginan un fantasma? ¿Cómo es un fantasma? ¿Nadie tiene la respuesta? ¿Nadie tiene la respuesta? No, No. Bueno, entonces el fantasma es un ser incorpóreo, es decir, no tiene cuerpo. Por eso Parménides critica a la filosofía de sus predecesores. Dice, el problema del conocimiento es la preocupación fundamental, porque el mundo no es como parece. El mundo es como a mí me aparece, pero no es como aparece. Por eso la diversidad de juicios es constante en nosotros. Para algunos hace calor en este momento, para otros está agradable, para otros puede ser frío. Entonces, el mundo no es como parece. El mundo es como cada uno de nosotros lo percibimos. ¿Hasta aquí alguna duda? No, No. no. Bueno, nos quedan los pluralistas. Vamos a continuar con este tema la próxima porque es muy probable que en unos 2 minutitos ya me saque de aquí el Zoom. Pero pasamos al tema de los pluralistas. Estamos hablando que los primeros hablan de la existencia de un ser, el origen de un ser, el origen de la unidad. El caso de los pluralistas, ya no van a hablar que el principio es el agua, que el principio es el fuego, que el principio es la tierra. Al hablar de pluralistas, ellos van a sostener que todos los elementos son necesarios para que haya sido originado el universo. Es decir, el origen del universo no obedece a un principio. El origen del universo
obedece a un conjunto de principios y por eso aparecen los pluralistas. De estos hablaremos la próxima clase y llévense la tarea que ya está allí, es sobre los sofistas. ¿Quiénes eran estos personajes? Por ahí les pregunto qué es lo que proponen los sofistas. Bueno, ahí viene la explicación de la tarea, porque en un momento determinado me van a cortar la señal. Entonces, antes de que me la corten, les comento que vamos a entrar en 2 etapas de los pluralistas. Los primeros va a ser con Empédocles y el segundo va a ser con Anaxágoras. Y con Anaxágoras propiamente cerramos ya lo que serían los pluralistas y pasamos con los sofistas. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, por lo tanto, nos conectamos a la plataforma. Yo entro en un momento a revisar tareas, reviso también las asistencias y cualquier duda, por ahí voy a abrir un foro, dice foro de dudas. Cualquier duda que les haya quedado en esta clase, háganmela llegar por ese foro y yo ahorita en un momento les contesto. ¿Les parece bien? Sí. Sí. Bueno, pues les agradezco, pasen bonita tarde y entonces yo paso al foro. Hasta la próxima. Bye.